Bendito sea Cristo. Primera de Juan, capítulo 2. Alabado sea el Señor. Y vamos a leer, queridos hermanos, desde el versículo 18. Versículo 18. Ustedes, por favor, me siguen en sus Biblias. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Versículo 18 dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Hasta allí, amada iglesia. Oremos. Padre Santo, muchas gracias te damos esta noche por esta oportunidad nueva que tú nos das de congregarnos para orar, para exaltar tu nombre y para meditar en tu gloriosa y santa palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos ha sido dado. Oh Dios, que mora en nuestros corazones. Te alabamos, precioso Señor, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Recibe, Señor, toda gloria y toda honra en esta noche, en este lugar y allí en los hogares. Nuestros hermanos te dan gloria igualmente. Bendícenos al meditar en tu palabra. Enséñanos, Espíritu Santo, tu verdad. Háblanos en esta noche a los que estamos aquí, los que nos escuchan a la distancia. Enséñanos tu palabra. Enséñanos y edifícanos. Ilumina el texto sagrado delante de nuestros ojos y enséñanos tu verdad, divino Maestro y Señor, Espíritu de Dios. Oh Padre amado, pedimos esto, dándote gloria en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Pueden tomar asiento, amados hermanos, le damos la gloria al Señor. Bien, amados hermanos, estamos considerando el estudio acerca del Espíritu Santo. Lo último que hemos mencionado es que el Espíritu Santo enseña. Amén. Si ustedes recordarán, en San Juan capítulo 14, quiero leerlo de nuevo, en el versículo 26, este versículo lo leímos el jueves pasado, dice 14:26 de San Juan: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. Amén. Aquí lo dice claramente: Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dijimos, amados hermanos, que una de las tareas principales del Espíritu Santo, en el caso de sus discípulos, en aquella oportunidad cuando el Señor les da esta palabra, es recordarle a sus discípulos las enseñanzas del Señor Jesús y ayudarles a comprender, a entender el significado de la enseñanza del Señor. Usted sabe, y vimos unos textos donde los discípulos muchas veces no entendieron lo que estaba sucediendo, no entendieron lo que el Señor había dicho, pero que después de que el Señor resucitó y fue glorificado, ellos entendieron. Era ya la obra del Espíritu Santo en la vida de los discípulos, ayudándoles a entender y a recordar las enseñanzas del Señor Jesús. El texto sagrado dice: y ellos entonces recordaron o se acordaron de las palabras que Jesús había dicho y entendieron su significado.
Allí se ve entonces la operación del Espíritu Santo enseñando. El versículo que acabamos de leer en Juan 14:26, el Señor dice esas dos cosas: Él os recordará y Él os enseñará todas las cosas. Qué importante, en nuestro tiempo es igual. Pero mire, amado hermano, si usted quiere ser enseñado por el Espíritu Santo, usted tiene que tener la Biblia. O sea, ¿qué le va a enseñar el Espíritu Santo si usted no lee la Biblia? Él es el divino maestro y el texto de enseñanza es la Biblia. ¿Qué quiero decirle a usted con esto, amado hermano? Usted anhelará el Espíritu Santo y usted dirá, enséñame, pero si tú no lees tu Biblia, ¿qué te va a enseñar el Espíritu Santo? Porque Él no nos va a enseñar otra cosa, no nos va a enseñar, perdóneme que lo exprese de esta manera, no nos va a enseñar física, química, matemáticas, filosofía. De por sí eso no es revelación divina, eso es sabiduría humana, es algo aquí terrenal. Pero estamos hablando de la sabiduría que es de Dios, del conocimiento de Dios. Es eso lo que nos va a enseñar el Espíritu Santo. No se trata sencillamente de que pronto usted se arrodille y en oración diga, Señor, enséñame si hago esto, si no lo hago. No estamos hablando aquí de esto. Conforme al texto sagrado y a lo que estamos estudiando aquí en los evangelios, y ahora vamos a ver en Primera de Juan, está refiriéndose a la doctrina de Dios, a la enseñanza de Dios. Y esa nosotros la tenemos en las páginas de las Escrituras. Entonces lo que quiero decir para resumir es que si usted quiere ser enseñado por el Espíritu Santo, dedíquese en oración al estudio de la palabra. No deje de leer su Biblia, desempólvela. Y digo desempólvela porque a veces hasta se llena de polvo, pasa una semana y no hemos abierto nuestras Biblias. O sea, léala. Léala con el deseo de aprender, léala con el anhelo de ser enseñado, léala con el deseo de conocer a Dios, de conocer la verdad. La verdad os hará ¿qué? Libres. Muchos hermanos no anhelan la verdad de Dios, no la aman, no la desean, no la escudriñan. Y a veces son esclavos de costumbres, de actitudes y de pensamientos erróneos. Por ejemplo, en estos días de circunstancias tan duras para nuestra nación, no es extraño oír a creyentes expresarse como los que no conocen a Dios. Y cargarse sus corazones y llenarse, como yo decía en la oración, quizás de ira, quizás de resentimiento, y guardarlo y almacenarlo. ¿Por qué no son libres? ¿Por qué esas cosas entran? ¿Por qué están en sus mentes? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si usted ha leído Romanos capítulo 12, usted encuentra en el versículo 2 que el apóstol dice, renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El que tiene la mente renovada aprende a andar conforme a la voluntad de Dios, a conocer cuál es la voluntad de Dios en cualquier circunstancia de su vida, incluso en casos como los que está viviendo la nación. Nosotros, no se nos olvide, no somos del mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos peregrinos y extranjeros. Nuestra conducta, por lo tanto, nuestro comportamiento es diferente. Se supone, se entiende a la luz de la palabra que nuestra manera de pensar ha cambiado, que ya no tenemos la perspectiva humana, que ahora vemos las cosas según Dios nos ha enseñado en su verdad. Pero a veces, hermano, nosotros no lo hacemos porque desconocemos esa verdad, o porque no nos gusta el estudio de la palabra, ni siquiera leerla, o porque ni siquiera nos gusta sentarnos a oír que alguien nos enseñe la palabra de Dios, con el fin de yo ser edificado, de crecer espiritualmente, de conocer esta amada verdad y de ser más como Dios dice que quiere que yo sea. Aquí no se trata de opiniones humanas, amados hermanos. Aquí no se trata de que de pronto un predicador exprese su opinión, su punto de vista. Aquí se trata es de que el predicador o el que nos enseña la palabra va a abrir su Biblia y nos va a explicar el texto sagrado. Entonces no es las palabras ni el pensamiento de ese hombre o de esa mujer, sino que es la voz de Dios la que está hablando, y que yo quiero conformarme a esa voz, a esa idea, a ese pensamiento que no es humano, que es del cielo, que es de Dios.
Y contra eso no tenemos excusa, hermano, y no tenemos por qué combatir. Porque si yo conozco la voluntad de Dios que me es enseñada a través de la palabra, y más con todo y eso, yo quiero ponerme y resistirla y decir, no es así. ¿Tú quién eres? ¿O qué clase de cristiano eres? Para mantener uno arrogantemente su punto de vista carnal, humano, terrenal, sin someterme a la sabiduría de Dios, a la verdad de Dios. Yo creo, hermano, que hasta en eso, estas circunstancias que vive la nación son un momento de prueba para los corazones de muchos dentro de las iglesias del Señor. Dentro de las iglesias del Señor. Nosotros debemos amar, conocer la verdad y obedecer nada más que la verdad, no a los hombres. No son los hombres los que nos deben mover. No son sus personajes, su persona, su carácter o su carisma, lo que quiera usted decir, o sus ideas. Yo tengo un personaje, tengo un carácter que seguir, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo no quiero ser como fulano o sutano o del lado de Perencejo aquí en la tierra. Yo quiero ser como Cristo y quiero estar del lado de Cristo. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Y si no puedes decir amén a eso. Por eso digo, hermano, hay corazones en crisis. Eso a veces refleja, amado hermano, cómo nuestra vida espiritual le falta fundamento, le falta estabilidad, como dice el lema del año. Que sucede cualquier viento, se levanta cualquier tempestad y ya me mueve hasta de mi manera de pensar, se me olvida que soy cristiano. Y ya cuando nos damos cuenta, estamos del lado de aquí o del lado de allá, ya metidos con la multitud, con la masa. Y oye, ¿qué haces ahí, cristiano? Que Dios no te ha puesto para hacer luz en medio de las tinieblas. Que no tienes otro mensaje que hablar y en qué pensar. Se te olvida que el Señor nos sacó de las tinieblas a su luz admirable para que anunciemos ¿qué? Para que estemos como los demás vociferando y gritando lo que el mundo grita. No, para que anunciemos las virtudes de que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Ese debe ser el mensaje del cristiano y de la iglesia, y no otro. Y no otro. Si se analiza, hermano, y estudia la historia de la iglesia cristiana, de los fieles cristianos en el pasado, aún desde los primeros años de la iglesia cristiana, los primeros siglos. Ese fue su mensaje, por ese mensaje lo predicaron, por ese mensaje vivieron y por ese mensaje murieron. Y fueron conocidos como fieles cristianos y hasta como fieles y buenos ciudadanos. Porque nunca un cristiano fue acusado de crímenes o de delitos propios de hombres y de mujeres que pecan, que aman el pecado y que no conocen a Dios. No estaban en las cárceles por delincuentes, por ladrones, por violentos, por blasfemos, por adúlteros o borrachos o cualquier pecado que le podamos añadir a la lista. No, los genuinos y verdaderos cristianos llegaron a pisar las puertas de las cárceles en aquel entonces solamente por proclamar su fe, solamente por declarar su fe en medio de una sociedad que era hostil. Y yo le voy a decir algo, hermano, yo cada día percibo más y más que la sociedad en la que vivimos actualmente cada día odia y aborrece más y más a Dios. Usted lo percibe cuando usted quiere mencionar siquiera el nombre de Dios para introducir el mensaje de salvación, o con el anhelo de llevar el mensaje de Dios a un alma. Usted puede percibir el rechazo. Usted puede percibir la hostilidad. Usted puede percibir las mentes totalmente bloqueadas con toda clase de argumentos.
Que entre otras cosas, hermano, eso era lo que quería decir el apóstol Pablo cuando a los Corintios escribe y dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y habla de esos argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Entonces, si tú y yo queremos evangelizar a un mundo que está con su mente llena de argumentos, que una traducción prácticamente compara a fortalezas, a murallas, que no hay quien las destruya, solo el poder de Dios, alabado sea Cristo. Entonces, si tú y yo queremos evangelizar y hablarle a las almas de la sabiduría de Dios, la cual para el mundo es locura, sin el poder del Espíritu Santo y sin el conocimiento de la Sagrada Escritura, de las doctrinas de Dios, ¿qué esperanza tenemos siquiera de arañar esas fortalezas? O sea, necesitamos revestirnos del poder de Dios, y usted sabe, eso se busca en la presencia, en la comunión profunda, constante, continua, en el anhelo, en el deseo de estar en la presencia de Dios, que se expresa en oraciones fervientes, constantes, en oraciones prolongadas, en el estudio de la Escritura, en una comprensión clara de la necesidad que hay en los perdidos, de poder ver la necesidad y sentir el dolor, la angustia por el perdido, y entender que yo tengo el conocimiento y el poder de Dios que puede salvar, que puede traer un cambio a esa vida, que puede traer esperanza a esa vida, que ellos no saben, ellos no entienden, ellos no conocen, pero yo sí sé, yo sí entiendo, yo sí conozco. Alabado sea el Señor. Tengo al Señor y tengo su promesa, porque Él nos ha dicho que prediquemos el evangelio a toda criatura, y Él ha dicho: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A su nombre sea la gloria, amado hermano. No sea que en estos días, a su nombre sea la gloria, amada iglesia. Precioso es el Señor. Tenga cuidado, no sea que en estos días alguno de nosotros o de los que nos escuchan a través del Facebook se encuentre apoyando o proclamando un mensaje para el cual el Señor jamás ha dicho: vayan, porque yo estaré con ustedes. No es el mensaje de los hombres, es el mensaje de Dios el que usted y yo debemos proclamar. Si tú eres nacido de nuevo, si tú eres un hijo o una hija de Dios. Porque el que no es nacido de nuevo no entiende esto, no tiene al Espíritu Santo. Y Pablo escribió a los Corintios: el hombre natural, la mujer también ahí va incluida, no percibe las cosas que son del Espíritu. Para él le son, o para ella le son, locura. Y puede ser que alguien esté sentado en las sillas de nuestros templos o escuchándonos a través de Facebook y continuamente esté contradiciendo esta enseñanza y decir: esto es una locura. No es así. El hombre natural, pero cuando hablamos del hombre natural estamos hablando de uno que no es salvo, que no es renacido, de uno en el que no mora el Espíritu Santo. ¿Y por qué digo esto, hermano? Porque allí donde leí en 1 de Juan capítulo 2, el apóstol está advirtiendo a la iglesia, está preparando a la iglesia contra los engañadores, y una de las cosas que el apóstol le va a decir a la iglesia que guarda al creyente es que la unción del Santo mora en ellos. Y cuando estudiamos el texto sagrado, la unción del Santo está hablando del Espíritu Santo que mora en ellos. Alabado sea el Señor, que los va a guardar contra el error, contra la mentira, contra el pensamiento humanista, contra la ideología que es mundana, contra la sabiduría que es terrenal, que es diabólica, que es de los hombres y que no es de Dios. El Espíritu Santo que mora en el nacido de nuevo te va a guardar, dice el apóstol Juan. La unción del Santo mora en vosotros y conocéis todas las cosas. Y más adelante va a decir: y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no mentira. Entonces tenemos al Espíritu Santo, y en ese mismo texto más adelante leímos ese versículo. El apóstol les está recordando: lo que oísteis desde el principio permanezca en vosotros. Entonces ahí entra la enseñanza de la palabra, la doctrina bíblica, la revelación bíblica, que era lo que ellos habían escuchado desde el principio, la enseñanza de Dios. Entonces hay dos cosas que lo pueden proteger a usted, que me pueden proteger a mí: esta palabra que nos fue enseñada, esta doctrina sana de Dios,
correctamente enseñada y el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, si una persona rechaza la doctrina y la enseñanza bíblica y dice, yo no quiero ser como dice la Biblia, y se llena con argumentos humanos, los tiempos han cambiado, las cosas son de esta manera, no, así no se interpreta, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado, porque los que tenemos el Espíritu Santo y esta palabra, hay unidad doctrinal, sentimos y pensamos una misma cosa. No porque humanamente nos hayamos puesto de acuerdo, lo cual es supremamente difícil, a veces que siquiera dos se pongan de acuerdo. Mentes totalmente diferentes, con trasfondo cultural, con formación diferente. Y los casados lo sabemos muy bien, que no en todo siempre vamos a estar de acuerdo, pero que en la misericordia de Dios hay armonía, porque Cristo está reinando en el corazón del esposo y de la esposa, y no nosotros mismos. Y el que realmente trae unidad y armonía al hogar matrimonial, al matrimonio, es Cristo, nuestro Señor. Él es el que trae unidad. Ante Él y ante su verdad, tanto ella como Él tienen que postrarse y decir, aquí no puedo hacer más nada. Cristo tiene la verdad. Esa es la verdad para mi esposo, dice ella, esa es la verdad para mí. Y ante esto yo no puedo luchar. Él es mi Señor, Él es mi Dios. Porque lucho contra eso, estoy luchando contra Dios y estoy desobedeciendo a Dios. Y si hay algo que yo quiero y anhelo es agradar a Dios y es obedecer a mi Señor. Entonces usted ve armonía en el hogar cristiano, por la presencia de Dios en ese matrimonio. A su nombre sea la gloria para siempre, amén, amados hermanos. Y entonces en la iglesia, si tenemos al mismo Espíritu y si tenemos la misma palabra, va a haber armonía en el pensamiento, porque ya no es el pensamiento humano, sino ya que ahora es la mente de Cristo, ahora es la verdad de Dios, la cual todos amamos y obedecemos, a la cual todos nos sometemos. Y eso me hace a mí, alabado sea el Señor, y eso me hace a mí semejante a Cristo. Y eso me hace a mí un hombre, o en el caso de la hermana, una mujer en quienes se ven las características propias del cristiano, del hombre y de la mujer, que es parte de la familia y del pueblo de Dios. A su nombre sea la gloria. Yo quiero que entendamos, hermano, que somos un pueblo totalmente diferente, que somos un pueblo apartado, que somos un pueblo sacado aparte. Algunas de las definiciones que tienen que ver con la palabra iglesia significa precisamente eso. Nos ha separado, nos ha sacado aparte Dios, y somos el pueblo del Señor. Entonces la Biblia el Espíritu Santo nos enseña, amado hermano, qué lindo es el Espíritu de Dios. Pero de donde partí inicialmente, ¿qué nos va a enseñar el Espíritu si no estamos atentos a la verdad de Dios, que es su palabra? Tenemos que enseñarla, estudiar la palabra, escudriñarla, y hermano, con el firme anhelo, el firme deseo y propósito de ser enseñados por el Señor, de ser enseñados por el Señor, y no solamente de ser enseñados, sino que cuando descubramos en la palabra la voluntad de Dios, nos agrade o no nos agrade, humillarnos delante de ella y anhelar, aún con lágrimas, porque nuestra carne es débil, decirle: Señor, aunque yo pienso de otra manera, aunque yo tenía mi corazón cargado de esto, ante tu palabra yo no puedo hacer nada. Y tú eres mi Cristo, mi Señor y mi Salvador, a quien amo. Hermano, ¿por qué creen ustedes que los mártires en la antigüedad dieron sus vidas? Por amor al Señor. O sea, humanamente quizá no habría ninguna razón por las cuales ellos se expusieran a la muerte y al peligro y al sufrimiento. Humanamente no la habría, y por naturaleza nosotros no amamos el sufrimiento, huimos a la muerte. Amamos la vida, huimos a la muerte, al peligro, al riesgo, y eso es natural en nosotros. Dios nos creó así. Pero estar dispuestos a morir, estar dispuestos a sufrir, porque cuando estamos siendo sometidos bajo presión, por ejemplo, como lo fueron los primeros cristianos, bajo gobiernos que se levantaron directamente contra la iglesia,
para que la iglesia negara su fe, para impedirle a la iglesia hacer lo que Dios le había mandado hacer, o para mandar a la iglesia a hacer lo que Dios no quería que ellos hicieran. Vivir en una sociedad así, en unas circunstancias así, para cualquier cristiano no es fácil. Pero estar ellos dispuestos a obedecer al Señor, cueste lo que cueste. ¿Cuál era la motivación, amados hermanos? ¿O qué era lo que los llevaba a ellos a negarse a sí mismos y a no seguir el modelo del mundo, a no rendir ni a comprometer su fe, sino decirle no, aún sabiendo que podrían enfrentar el sufrimiento? No hay otra razón, no hay otro motivo, sino Cristo, el amor a Cristo, del deseo de ser fieles a su Señor, el deseo de ser como su Señor, el deseo de agradar a su Señor, el deseo de hacer la voluntad de su Señor. Alabado sea Cristo. Eran verdaderos esclavos del Señor, tenían un dueño, no se poseían a sí mismos ya. Sus anhelos personales, su agenda personal, todo eso había quedado atrás. Habían renunciado a todo ello, habían muerto a todo ello. Pablo habló en una ocasión y dijo: yo estoy crucificado para el mundo y el mundo está crucificado para mí. O sea, no hay nada de mí ni hay nada del mundo. Con tal y viva yo solo para Cristo, no para el mundo y no para mí. Entonces, en estos días, amados hermanos, es bueno que la iglesia recordemos esto. ¿Quiénes somos? Por obra de Dios que nos ha dado su naturaleza divina, usted y yo. ¿Cuál es nuestra identidad como cristianos? ¿Y cuál es nuestra posición en el mundo según Dios? Para que tu corazón tenga paz, para que nuestro corazón sea guardado por la verdad de Dios y no nos dejemos contaminar por todo lo que se mueve en el mundo. Porque, hermano, yo no quiero que mi corazón se llene de odio. Yo no quiero que mi corazón se llene de ira. Yo no quiero que mi corazón se cargue de amargura. Yo no quiero desearle el mal a mi prójimo. Yo no quiero odiar a otros colombianos. Yo no quiero desear la muerte de otros colombianos. Usted dirá: pastor, eso es extremo lo que usted está diciendo. Solo Dios conoce los corazones. Porque a veces, hermano, como dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca, y a veces uno escucha palabras de labios de cristianos que nos sorprenden. O de pronto un estatus en el WhatsApp, en el Facebook, que uno dice: ¿qué le sucedió a la hermana? ¿Qué hay en su corazón? ¿Se le ha olvidado cuáles son los dos primeros y más grandes mandamientos? El primero, por supuesto, y el más grande de todos: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y el segundo, ¿se nos olvidó el segundo? Amarás a tu prójimo. Ahí no dice si es fulano, si es sutano, si es del norte, si es del sur. Ahí dice: a tu prójimo como a ti mismo. O sea, hermano, centremos nuestro corazón en Dios, en su palabra. Que la verdad de Dios proteja nuestros corazones. Que estemos claros de que este es un mundo sin Dios, que sufre, que agoniza. De que los que no conocen a Dios en ignorancia actúan, son esclavos del pecado. Pero nosotros ya no estamos en ignorancia, mis amados. Nosotros sabemos espiritualmente qué es lo que se mueve detrás de todas estas circunstancias y lo que se mueve y opera en la vida de los hombres y las mujeres que no conocen a Dios. Amemos a Cristo, amemos la iglesia del Señor. ¿Cómo vamos a dejar que las cosas que son del mundo dividan a los mismos cristianos? El colmo sería. Y sería algo fatal. Sería como demostrar entonces de que la verdad de Dios no nos ha podido unir, pero que la mentira del diablo nos desune. Cuando lo que nos une es la verdad de Dios, el amor de Cristo, no hay lugar, amados hermanos, para la división entre nosotros mismos. Y vuelvo y le digo, si somos de Dios, tenemos al Espíritu Santo y tenemos la verdad de Dios y estamos atentos a la verdad de Dios, no hay razón, amados hermanos, para la división. La iglesia más que nunca debe estar unida
Y Colombia necesita una iglesia unida, que ame al Señor, que invoque su nombre. ¿Sabe cuál debe ser la pasión que debe motivar nuestros corazones y emocionarnos y trasnocharnos y quitarnos el hambre, por decirlo así? Cristo, Dios y nada más que Dios. Amén. Y yo le aseguro que las pasiones que despierta Dios, su palabra y su presencia, no son nocivas, no son pecaminosas, no nos llenan de amargura, de ira. Hay paz en el corazón de los que son de Dios. Y esa paz se expresa, hermanos, en una conducta tal que la Biblia nos llama a nosotros pacificadores. No es posible que llegue a una reunión un cristiano y llegó a la reunión y se acabó la paz y llegó el desorden. La Biblia dice que somos pacificadores. Bienaventurados los pacificadores. Una traducción dice hacedores de paz. Ellos serán llamados ¿qué? ¿Hijos de quién? Hijos de Dios, hermano, porque el único que divide es el diablo. El Señor lo reprenda. Pero nosotros somos de Cristo, amada iglesia. ¿Cuánto damos gloria a Dios? A su nombre. Guardemos este consejo. Vamos a estar de pie, hermano, porque el tiempo se ha ido. Demos gracias a Dios por su palabra. Hermano, si Dios te ha hablado, Dios me ha hablado a mí también. Pero si has entendido esta palabra, adora a Dios. Y si no has entendido todavía, la Biblia dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Que sea la sabiduría de Dios, mi amado hermano, que sea la verdad de Dios la que moldee nuestro carácter, nuestra conducta, nuestro pensamiento. Por eso adora a Dios y humillémonos, mi amado hermano, humillémonos delante del Señor y su palabra. Padre, te damos gracias por este momento en que podemos glorificarte aquí en tu casa, podemos adorarte y meditar en tu santa palabra. Guarda nuestros corazones para ti, aunque el mundo esté convulsionado afuera, que en nuestro corazón haya paz. Guarda nuestros corazones, oh Señor, guarda, protege nuestros corazones de la mentira, del error, del engaño, del odio, de la ira. Padre, que estemos enfocados correctamente en lo que debemos estar enfocados, en ti, en tu amor, en tu gracia, en tu compasión, en tu perdón, en tu misericordia. Que el odio no haya cabida en nuestro corazón, que la ira no haya cabida en nuestro corazón. Ayúdanos a mirar a Colombia, a mirar a nuestros compatriotas como tú los miras. Con el amor de Cristo, ayúdanos a mirar a nuestro prójimo en esta nación y en el mundo entero. Ayúdanos, Señor, guarda nuestros corazones para ti, llena nuestros corazones del amor de Cristo, para dar testimonio de Dios, del amor, de la gracia y de la salvación del Señor a esta nación, a toda esta nación, sin importar qué pensamiento tenga, qué ideas tenga. Somos de Cristo. Llena nuestros corazones de tu amor. Haznos como tú, Señor, pues tú nunca discriminaste y te ofreciste por todos. Gracias por tu grande amor. Enséñanos a amar como tú amas, a perdonar como tú perdonas. Ayúdanos, Señor. Somos débiles. Llénanos del Espíritu Santo y del amor de Cristo. Solo tú nos puedes ayudar. Padre, te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén.